Y qué bendición una vez más el poder compartir con ustedes la palabra del Señor. ¿Cuántos vienen dispuestos hoy para escuchar la palabra del Señor? Amén. Diga conmigo: hoy abro mi oído espiritual. No te escucho. Hoy abro mi oído espiritual para escuchar la voz de Dios y no del hombre. Amén. Así que preparémonos esa noche para poder escuchar la voz de Dios. Yo sé que Dios tiene algo para nosotros, tanto como usted. Yo también aprenderé esa noche de la palabra del Señor. Le doy la bienvenida a cada uno de ustedes. De verdad, hermano, ese esfuerzo que usted hace agrada el corazón de Dios. Cada acción que usted hace al venir a este lugar, cada sacrificio, cada situación que usted hace, amado hermano, para el Señor, de verdad agrada el corazón del Padre. Y estamos en esta serie Inquebrantables, amado hermano, pero tenemos que entender que contamos con un Dios que nos protege. ¿Cuántos se sienten protegidos por Dios? ¿Saben? Yo siempre que voy con personas a otras partes y cuando me preguntan usted de dónde viene, y cuando digo Villanueva me dicen dos cosas ahora. Villanueva es la zona roja que muchos dicen. Ahora me dicen Villanueva donde hay hoyos. De verdad que ya hay una nueva etiqueta para Villanueva. Pero sabe, independientemente de dónde vivamos o cuál sea la situación hoy en día, o cuál sea o qué sea lo que está aconteciendo hoy, quiero que puedas entender algo, amado hermano. Dios te protege. ¿Cuántos conmigo hoy? Y saben, es la palabra que hoy quiero traerte. Y sabes, Dios, hoy en la mañana tuve la oportunidad de ir a predicar y a cantar a un lugar de mujeres, y sabes, Dios me daba esta palabra para podértela transmitir esta noche. Y la palabra es la siguiente: Dios, estamos blindados por Dios. ¿Cuántos se creen aquí blindados por Dios? ¿Sabe? No hay mejor protección que la que podemos recibir de Dios. Y muchas veces estamos en lugares peligrosos y usted ni en cuenta, porque el vallado de ángeles que acampa alrededor de usted, amado hermano, lo defiende. Y qué importante es entender, amado hermano, qué es lo que Dios hace para nosotros. Porque sabe, un factor importante para saber que somos inquebrantables es entender quién es nuestro Dios. Yo soy inquebrantable cuando entiendo el poder del Dios que me respalda, del Dios que me acompaña, del Dios que está conmigo. Cuando yo sé que Dios es el que tengo conmigo, hermano, eso a mí me vuelve inquebrantable. Pero muchas veces decimos ser cristianos, confiar en Dios, pero no sabemos a qué Dios adoramos, no conocemos a Dios. Y una de las características de Dios es que Dios cuida a sus hijos. Dios protege a sus hijos. Dios hace justicia por sus hijos. Y saben, quiero llevarte a la palabra del Señor. Salmos 91, verso 1 al 4. Y me gusta mucho lo que dice la palabra, lo que el salmista David escribía. Y dice lo siguiente: el que habita al abrigo del Altísimo descansará a la sombra del Todopoderoso. ¿Quién es tu Dios? El Todopoderoso. ¿Cuántos habitamos bajo la sombra del Altísimo, bajo el abrigo del Altísimo? Todos. Los que reconocemos a Dios, amado hermano, como nuestro Padre, estamos diciendo, estamos haciendo una acción de decir: yo habito bajo la sombra de Dios, yo habito bajo el abrigo del Altísimo. Sigue diciendo: yo digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. ¿Sabe? De tantas cosas, yo solo te puedo decir algo: yo confío en Dios. Y hasta aquí Dios no me ha fallado. Hasta aquí Dios no me ha defraudado. Hasta aquí Dios ha sido bueno conmigo. Hasta aquí Dios ha sido fiel conmigo. Yo creo que cada uno de ustedes, Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel. Y sobre todo, Dios te ha protegido. Dios ha estado contigo. Dios nunca te ha dejado. Y Dios nunca te dejará. Entonces dice el salmista: yo digo al Señor, tú eres mi refugio, eres mi fortaleza, el Dios en quien confío. Solo Él puede librarte de las trampas del cazador y de mortíferas plagas. Mira esto: solo Él los puede librar, amado hermano. ¿Qué dice la Biblia? Solo Él, nadie más. Usted puede decir: yo conozco a tantas personas. Yo tenía un conocido, ¿sabe? Este personaje andaba con 5 o 6 guardaespaldas siempre. Andaba con un carro blindado. Y una situación así tremenda. Cuando él llegaba, hermano, de verdad, cuando él entraba a un restaurante, entraba el primero y luego todos sus guardaespaldas, y en ese restaurante se ponía algo tensa la situación de ver al tipo con tantos hombres armados. Y sabe, al final, hermano, allá por un lugar en Guatemala lo mataron.
O sea, no le sirvió, amado hermano, tanta protección, no le sirvió esos carros blindados, no le sirvió haber tenido 5 o 6 guardaespaldas. Al final terminaron con su vida. Pero sabes, aquí te puedo decir lo que la palabra dice. Dice que el Señor es quien nos libra. Solo Él puede librarte, como hasta el día de hoy lo ha hecho. O sea, tenemos que entender, hermano, que el único que puede protegernos en esa tierra es Dios. Y quien nos ha protegido hasta el día de hoy es Dios. Y hoy estamos donde estamos, hermano. Hoy podemos venir a este lugar tranquilamente porque Dios ha sido bueno, porque Dios ha estado con nosotros, porque Él nos ha protegido. Y porque hoy te puedo decir, estamos blindados por Dios. ¿Cuánto lo creen conmigo? Y sigue diciendo: pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallará refugio. Su verdad será tu escudo y tu baluarte. Y eso a mí me hace entender que yo soy un cristiano, amado hermano, inquebrantable. ¿Por qué? Porque tengo a mi Dios como escudo, porque tengo un Dios que me protege, porque tengo un Dios que está conmigo, no, hermano, 8 horas, 12 horas. El Señor está conmigo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Yo tengo un Dios que me cuida. Yo tengo un Dios que nunca deja de estar conmigo. ¿Cuántos sienten protegidos por Dios aquí? Y sabes, tenemos que entender esto, hermano, porque no podemos decir soy inquebrantable si dudo del Dios que me acompaña. No puedo decir, hermano, yo reconozco que soy inquebrantable y al primer problema queremos renunciar, al primer problema queremos huir, queremos tirar la toalla. No, hermano, nos volvemos inquebrantables cuando sabemos que Dios es al que tenemos. ¿Sabe qué fue una de las cosas que le dio la victoria a David? ¿Por qué David, hermano, estaba tan seguro de la victoria? ¿Por qué David sabía, hermano, al 100% que vencería a Goliat? ¿Por qué David estaba tan seguro al llegar a aquel lugar donde se encontraba Goliat que lo iba a vencer, que le iba a quitar la cabeza? Porque David sabía quién era Dios. David tenía claro quién era Dios. David tenía muy claro, hermano, quién era el Dios que lo acompañaba. Y eso fue lo que le dio la confianza. Eso fue lo que le dio el valor. Eso fue, hermano, lo que llevó a David a enfrentarse a Goliat y el poder vencerlo. Y el poder, hermano, al final quitarle la cabeza. Entonces, si no creemos, hermano, o no logramos entender quién es el Dios que está con nosotros, déjeme decirte algo: cualquier cosa te va a asustar. Cualquier cosa que llegue a tu vida te va a atemorizar. Cualquier situación con la que muchas veces puedas toparte, amado hermano, de verdad te digo esto, te va a quebrar. Mi esposa no me dejará mentir. Yo hace 3 años sufrí una doble convulsión en la iglesia. Y aquí está hermano Oscar, no sé dónde está. Si no me agarra Oscar, hermano, yo me parto la cabeza en la pila. Porque de verdad cuando uno tiene una convulsión, pues uno pierde el sentido. Yo tuve la primera convulsión en el segundo servicio. Yo me fui corriendo porque digo, qué vergüenza que la iglesia me mire convulsionando. Y salí corriendo, hermano. Mi esposa estaba a punto de predicar y ya en el patio yo ya iba directo, amado hermano, a la pila, a meterme en mi severendo golpe. Si no es porque Oscar me agarra, hermano, yo me hubiera abierto la cabeza. Y sabe, ese día, como cosa única, rara, yo tuve 2 convulsiones el mismo día. Y sabe, no me afectó tanto lo que las convulsiones, hermano, provocaron en mi cuerpo. Sabe, durante ese mes, hermano, que sufrí las convulsiones, yo tuve mucho miedo. Y sabe, el factor temor llegó a atemorizarme a tal grado que tenía que dormir con la lámpara encendida. Cualquier cosa, cualquier ruido que yo escuchaba en la casa, hermano, tenía miedo, tenía pánico. Pero sabe, yo entendía lo siguiente: dejé de creer en el Dios que está conmigo. Y la situación que vino a mi vida vino a quebrarme, vino a amedrentarme, vino a atemorizarme. Y sufrí por un mes, amado hermano, ese temor. Tenía miedo que al cerrar mis ojos ya no iba a despertar, o quizás al cerrar mis ojos me iba a volver a dar una convulsión, algo tremendo. Pero sabe, si no reconocemos cuán poderoso es nuestro Dios, te lo digo hoy, hermano, por experiencia, cualquier cosa va a quebrarte, cualquier cosa va a atemorizarte, cualquier cosa te va a hacer dudar. Cualquier situación que llegue a tu vida, amado hermano, te la vas a creer y vas a decir, Dios, estoy mal, me siento solo, tengo miedo. No, hermano, tienes que saber que Dios está contigo, que Dios te blinda, y venga lo que venga, no podrá matarte. Quizás la enfermedad llegue a tu vida, pero no te va a matar, ¿sí? Algo va a dejar en tu vida, algo el Señor producirá por eso. Pero tienes que saber, hermano, que la protección de Dios está siempre.
Y cuando entendemos quién es Dios, cuando sabemos, hermano, cuán poderoso es nuestro Dios, eso es lo que nos hace a nosotros ser cristianos inquebrantables. Y yo esta noche me dirijo, amado hermano, a hombres y mujeres inquebrantables. ¿Dónde están esos inquebrantables de lluvia de gracia? ¿Dónde están esos cristianos de hierro? Y sabes, quiero compartirte a un gran personaje, y es Daniel. Sabes, Daniel, amado hermano, a Daniel se le presenta un conflicto. A Daniel se le presenta un problema. ¿A cuántos aquí se nos han presentado problemas? A todos, ¿verdad? En algún momento de nuestras vidas, hermanos, diferentes problemas, diferentes conflictos se nos van encima. El punto es aquí, ¿qué hacer en el conflicto? ¿Qué hacer en el problema? ¿Qué hacer en la adversidad? Y hoy quiero compartirte esa historia de Daniel, porque en esta historia entendemos el qué hacer en el conflicto, el qué hacer en la adversidad. Y mira esto, Daniel capítulo 6, versículo 10 al 11. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba. Mira, a mí me encanta esto. Daniel sabía que se habían levantado contra él. Querían acabar con Daniel. Y sabes, yo te digo algo, el enemigo de nuestra alma, Satanás, que el Señor lo reprenda, no descansa, hermano. Él quiere verte mal. Él quiere verte caer. Él quiere verte envuelto en el pecado. Él cada día lucha o busca la manera de cómo hacerte caer. Él no quiere que llegues al cumplimiento de la palabra, al cumplimiento de tu propósito, al cumplimiento de tu asignación. Y de una u otra manera, Él está viendo la manera de cómo hacerte caer, de cómo quebrarte, de cómo sacarte del camino. Y vemos que Daniel se estaba enfrentando a un problema, pero aquí vemos, hermano, un ejemplo increíble de qué hacer cuando nos encontremos en la adversidad. Daniel dice que oraba 3 veces al día. ¿Sabes qué es lo que Daniel estaba haciendo? Estaba reconociendo quién era Dios. ¿Sabes? A Daniel estaba escuchando que se habían levantado contra él, que habían dado una orden para ir contra él. Pero ¿sabes? Daniel sabía que Dios estaba con él. Y muchos decimos, yo creo en Dios, yo confío en Dios, yo sé que Dios está conmigo. Pero en el momento del problema, al quien menos buscamos muchas veces es a Dios. Al quien menos acudimos muchas veces es a Dios. Hermano, los cristianos inquebrantables pueden estar viviendo el peor problema de su vida, pero doblan rodillas y oran al Señor. Doblan rodillas y adoran al Señor. ¿Sabes por qué? Porque tenemos que tener claro que el problema quizás es mayor que nosotros, pero jamás será mayor que nuestro Dios. Que la aflicción, quizás nos vamos a sentir, hermano, oprimidos, afligidos, angustiados, pero jamás va a poder ser superior a nuestro Dios. Y eso es lo que tiene que darte paz. Y eso es lo que tiene que darte tranquilidad hoy, amado hermano. Saber que Dios está contigo, peleando por ti, cuidándote, como escudo, diría el salmista. ¿Cuántos están conmigo hoy? Y sabes, dice que se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia ¿de quién? De su Dios. ¿Sabes? Por más que el enemigo quiera levantarse en su contra para hacerte caer, no va a poder. Por más que el enemigo quiera levantarse, hacerte la guerra, no va a poder. ¿Sabes por qué? Porque eres hijo de Dios. ¿Sí? Dice aquella frase: con los hijos de Dios nadie se mete. Con los hijos de Dios nadie tiene la capacidad de meterse, porque nadie tiene la capacidad de vencerlos. ¿Cuántos hijos hay en este lugar? Una vez más pregunto, ¿cuántos hijos hay en este lugar? ¿O cuántos esta noche entraron a este lugar sintiéndose hijos? Entonces ten la seguridad, amado hermano, hermana, que tu padre te protege. ¿Sabes? Cuando yo tenía a mi papá, yo sentía que a mí nadie podía tocarme. Yo decía, cuando estaba mi papá presente, digo, que me digan algo. ¿Por qué? Porque como niño yo sentía protección en mi padre. Cuando yo miraba la figura paterna, yo me sentía protegido.
Yo me sentía intocable porque sabía que ahí estaba mi papá. De la misma forma tienes que sentirte hoy intocable ante cualquier situación, intocable ante cualquier, hermano, problema. ¿Por qué? Porque tu Padre Celestial siempre está presente y siempre estará presente. Yo no sé qué es lo que se ha levantado en ese tiempo para hacerte la guerra, o quiénes, o qué situación, o qué factores, con qué factores estás batallando hoy. No te preocupes. Dios está presente. Diga conmigo, Dios está presente. ¿Cuántos lo creen hoy? Dios está presente. Y esta vez vemos que Daniel, hermano, estaba a punto de ver cómo el problema no se mejoraba. El problema se iba a empeorar. El problema se iba a complicar. Y en el verso 16 al 23 dice la palabra: entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Oiga esto. Agarraron a Daniel y lo arrojaron al foso de leones. ¿Y sabes qué representa el foso de leones? Un problema, una adversidad, una situación difícil. Algo que puede acabar contigo. Algo que puede llevarte al fin. Pero entendemos que no importa el foso, no importa el horno, o no importa cualquier situación donde quiera meternos, Dios estará presente. ¿Cuántos lo creen conmigo? Porque, hermanos, mira, qué lindo es venir a la iglesia y escuchar Dios está presente y amén y gloria a Dios. Pero cuando estamos en el problema, ahí tienes que decirlo: mi Dios está presente. ¿Por qué preocuparme? ¿Por qué angustiarme si Él está? Y mira, aquí claramente lo vemos. Dice que arrojaron a Daniel al foso de los leones. Y le dijo el rey: ojalá que tu Dios te pueda librar. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana, y dice la palabra, y se fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre, mi Dios envió a su ángel. Así que agarraron a Daniel y lo enviaron y lo lanzaron al foso de leones, al foso de los leones. ¿Para qué? Para que los leones pudieran devorar a Daniel, para que los leones pudieran comerse a Daniel, para que los leones pudieran terminar con Daniel. Pero ojo, Daniel creía en Dios. Daniel contaba con Dios. Dice: el Señor envió a su ángel en medio de ¿dónde? Del foso de los leones, para poderlo cuidar. Hoy quiero decirte, hermano, si hoy entraste preocupado, afligido o angustiado por la adversidad que estás viviendo, hoy quiero decirte de parte de Dios: no te preocupes. ¿Por qué? Porque Dios está presente. Y donde Dios está presente, amado hermano, en vez de esperar una tragedia, mejor espera la gloria de Dios. En vez de esperar algo malo, una respuesta mala o algo negativo por lo que estás viviendo, espera cómo Dios se luce en tu vida, en tu problema, en tu adversidad, en tu dificultad o en cualquier cosa que puedas estar viviendo hoy. ¿Cuántos lo creen conmigo? ¿Saben? Los leones no pudieron devorarlo. Dice que Daniel agarró de almohada a los leones. Él se paseaba con los leones, él descansaba con los leones. ¿Por qué? Porque Dios estaba ahí, hermano. Yo quiero que hoy puedas irte con esta confianza, que al salir de acá, hermano, te sientas indestructible. ¿Por qué? Porque es lo que Dios hace con sus hijos. Desde el momento que reconocemos que Dios nos protege, Dios nos cuida, Dios nos respalda, hermano, eso nos hace indestructibles ante cualquier situación que encontramos en el mundo. Porque el mundo hoy en día, amado hermano, está difícil, ¿sí? La violencia en el mundo ha crecido. Yo he podido ver, hoy tuve la oportunidad de salir con mi esposa. De verdad, los que trabajan todos los días y van a la capital, hermano, de verdad Dios les bendiga y Dios les dé paz, ¿sí? En medio de la tormenta, esa llamada tráfico. Horrible está eso, hermano. Yo veo que los tractores hacen y siempre que paso por ese puente yo veo que siguen igual. Pero que el Señor les dé paz, de verdad, hermano, los felicito por aquellos que se van de madrugada todos los días a trabajar y soportar ese tráfico tremendo, de verdad. Pero saben, yo podía ver algo hoy.
La gente por los tráficos y por la cola que se hace, hermano, andan de verdad de un humor tremendo. Antier estábamos aquí con Connie tomando un par de licuados. Y yo miraba como un par se estaba maltratando. Ya se iban a pelear, hermano. De verdad, dos motoristas iban a pelear, pero mire, se maltrataban. Con qué odio se hablaban. Yo decía, Dios mío, ¿cómo está el mundo? El mundo hoy, hermano, la maldad, hoy matan a diestra y siniestra. La violencia ha crecido, hermano. La maldad del hombre ha crecido. Cada día que pasa, la maldad del hombre crece y crece. Y hoy más que nunca es visible de cómo Dios nos protege, hermano. Hoy más que nunca podemos ver, Dios, gracias por protegernos. Padre, gracias porque nos haces invisibles al pecado, o nos blindas en el momento de la aflicción o en el momento de la maldad. Hermano, es que Dios es bueno y seguirá siendo bueno. La clave hoy de todo esto, hermano, es poder confiar en su palabra. Es por decir, Señor, yo confío que tú estás conmigo. Hoy lo estábamos cantando, ¿sí o no? Estar contigo, hermano, estamos con Dios, estamos con Él, contamos con Él. ¿Por qué afligirnos? ¿Por qué angustiarnos? ¿Por qué temer? Si Dios está con nosotros. Y cuando tenemos claro eso, amado hermano, no hay foso de leones, no hay nada que pueda contra ti, porque tú sabes quién está contigo y eso te vuelve alguien inquebrantable. ¿Cuántos se gozan hoy? Y sigue diciendo, entonces vio que Daniel no fue devorado por los leones. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre, mi Dios me envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño. Todo lo que se quiera levantar en tu contra, Dios lo va a parar. Nadie va a poder hacerte daño. ¿Lo reciben conmigo hoy? Una vez más repito lo siguiente: nadie podrá hacerte daño, nadie podrá ir contra ti, amado hermano. Por eso su palabra dice: y llegarán 1000 y 10,000 a mi diestra, pero más a mí, ¿qué? No llegarán. ¿Más a mí qué? ¿Por qué afligirnos entonces? ¿Por qué angustiarnos entonces? Si Dios está con nosotros y Él siempre está ahí. Y la palabra lo dice, hermano: se levante quien se levante, aún el mismo infierno pueda levantarse contra nosotros, pero a nosotros no podrá llegar. Por eso también su palabra dice: mayor es el que está con nosotros que cualquiera que venga a quererse levantar contra nosotros. O sea, hermano, quizás tú y yo quedemos a nada frente al rival, pero Dios no tiene rival alguno. Dios es un Dios incomparable, hermano, y nadie puede hacerle frente a tu Dios. ¿Por qué preocuparnos? ¿Por qué afligirnos? Pero tenemos que entender, hermano, tenemos que tener claro eso hoy, para que el Señor, hermano, nos proteja cada día. Y sigue diciendo: porque ante Él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso sin ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en Dios. Me gusta cómo termina esto. ¿Por qué Daniel fue hallado sin ninguna lesión? Porque había confiado en Dios. ¿Ah? ¿Cuántos confían en Dios? Una vez más, ¿cuántos confían en Dios? ¿Será que les creo, hermano? Porque decimos: yo confío en Dios, pero cuando están bien afligidos, hermano, lo que menos hacen es confiar en Dios. ¿De verdad confía en Dios? Entonces, hermano, desde hoy quiero decirte: siéntate seguro. Dile a que está la parte tuya: siéntete seguro porque tú confías en Dios. Vamos, siéntate seguro hoy porque tu confianza está en Dios. Y lo cantábamos hoy. Esta vez me gusta mucho lo que Jeremías dice. Libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 18 al 19. Porque he aquí, oiga lo que el Señor dice: yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como un muro de bronce, contra toda esta tierra y contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra, y pelearán contra ti, pero no te vencerán. ¿Porque qué? Porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. A mí me encanta este pasaje, porque aquí no lo dice el hombre, hermano, no lo dice, lo dice Dios, quien dice: hey, quien quiera levantarse en tu contra no podrá, porque yo estoy contigo. Quien quiera hacerte la guerra, dice el Señor esta noche, no podrá, porque yo estoy contigo. Quien quiera ir contra ti no podrá,
porque yo estoy contigo. ¿Alguien puede creerlo conmigo hoy? ¿Alguien puede agarrar esa palabra conmigo hoy? ¿Alguien puede abrazar esa palabra hoy? Hermano, es importante esto. ¿Sabe? El Señor me decía esta mañana, parte de lo que a alguien lo vuelve inquebrantable es entender quién es Dios. Y de verdad, hermano, cuando Dios daba esta palabra en mi vida, yo decía: Dios mío, gracias por esto. Porque muchas veces decimos creer en ti, o muchas veces decimos conocerte, pero cuando vivimos la aflicción, cuando vivimos el problema, se nos olvida que tú existes, se nos olvida que tú estás. Hermano amado, hoy es un buen momento para decir: Señor, gracias porque me has protegido, gracias porque me has guardado, gracias porque quizás he pasado en medio del peligro y yo ni en cuenta. Por eso David decía: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré, porque Él va conmigo. A mí me gusta mucho esa declaración del salmista: aunque ande en valle de sombra y de muerte. ¿Qué significa eso? Peligro. ¿Qué significa eso? Maldad. Podemos cruzar un valle de maldad o un valle de una situación difícil, pero dice: no temeré. Punto número 1, David decía: no temeré. ¿Por qué? Porque él sabía que iba con él. Y una vez más, lo que Daniel dijo: a mí los leones no me comieron ni me hicieron ningún daño, porque el Señor me guardó, porque yo confío en Él. Hermano, es que esa es la clave. Ese es el punto importante que debemos de entender esta noche. Saber que Dios es poderoso, que Dios es, hermano, alguien que no se puede enfrentar. Dios no tiene rival alguno, que Dios es mayor que tu problema, que tu adversidad, que cualquier situación difícil que puedas estar viviendo. Y tienes que entender que Él te va a librar, porque si reconoces que Él es grande, tienes que reconocer que Él te va a librar del problema. Porque si reconoces que Él es un Dios poderoso, entonces tienes que reconocer, mi amado hermano, amada iglesia, que en la aflicción Él se va a glorificar. Es que, hermano, es lo que tenemos que tener claro hoy. No te angusties más. ¿Sabes? No hay nada, no hay peor error que creerle a la situación difícil que vives. A mí me quebró, hermano, una vez más te repito esto, me quebró por un mes esto. Yo de verdad experimenté como nunca el sentir miedo. De verdad sentí el miedo tan palpable, tan cerca. Yo decía: Dios mío, me estoy acobardando a todo me da miedo. Hasta el ruido de un gato me atemorizaba. Pero dejé que la situación me quebrara y por un momento olvidé cuán poderoso era mi Dios. Por un momento olvidé las promesas de Dios. Por un momento olvidé, amado hermano, que Dios hasta ese día me había librado, hasta ese día había estado conmigo. Por eso hoy quiero decirte: hay un Dios que te blinda, hay un Dios que te protege, hay un Dios que te guarda. Y mira esto, libro de Josué capítulo 1 versículo 5, y dice: nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Yo quiero utilizar esa palabra para dirigirme a ti esta noche. Nadie podrá hacerte frente en ninguno de los días de tu vida. Porque hasta aquí yo creo que nadie ha podido hacerte frente, amado hermano. ¿Sí? En el ámbito espiritual no ha habido nada que pueda hacerte frente. Y el Señor se lo dijo a Josué, y hoy el Señor te lo dice a ti: nadie podrá hacerte frente en ninguno de los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Mira qué lindo esto. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Como estuvo el Señor con Josué, hermano, de la misma forma el Señor estará con nosotros cuando todos los días de nuestra vida, hasta que Él venga o Él nos llame. Pero ¿qué sigue siendo la palabra? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas, no desmayes, porque yo, tu Señor, estoy contigo. O sea, mira, el Señor primero le dice: mira, Josué, yo estaré contigo todos los días de tu vida. Y yo quiero que Josué le dijo, me imagino que el Señor le decía: quiero que tengas claro esto, que yo estaré ahí y no te voy a dejar. Pero ojo, Josué, yo demando de ti valentía. Yo demando de ti que te esfuerces. Sé valiente, Josué, porque yo estaré contigo. Y el Señor te dice esto, hermanos: los cristianos que caminan con valentía son los cristianos que saben quién es Dios. Los cristianos que no se les rajan, perdón mi hebreo, pero los cristianos que no se les rajan al proceso o al problema saben quién es Dios. Hoy yo puedo reconocer a un cristiano
que de verdad confía en Dios cuando lo veo gozoso en el proceso. Ahí digo yo, ese cristiano de verdad confía en el Señor. Hermano, no importa lo que venga a tu vida, porque hoy quizás estás viviendo un problema, ¿sí? Hoy quizás estás viviendo una situación difícil y el Señor te va a librar, pero después vendrá otro problema. Es que el problema que hoy vives no será el último, habrá más. El proceso que hoy estás viviendo no será el último, hermano, te faltan un montón por vivir. Habrán más. La aflicción que quizás el Padre te ha librado, hermano, vendrán más aflicciones. Pero Dios siempre estará ahí. Y como te libró en esta, te librará en la otra. Y como te va a librar en la otra, te librará en las 10, 20, 30 que vengan. Dios siempre estará ahí. Dios siempre estará presente. Dios siempre estará peleando por ti. Y como bien lo decía David, como escudo se pondrá frente a nosotros. Por eso es muy importante hoy. Dios en ese tiempo, Él espera una iglesia inquebrantable. Una iglesia, hermano, que sea como el hierro. ¿Sabes? El Señor me decía, lluvia de gracia tiene que estar llena de cristianos de hierro. ¿Sí? Cristianos de verdad indestructibles. Usted dirá, este hermano vio su película o de plano algo pasó en él. No, hermano, simplemente vengo a decirte, por medio de su palabra, cree en el Señor, amado hermano. Y creer en el Señor, eso te hará a ti alguien indestructible. Creer en el Señor, eso te hará de ti, hermano, alguien que no se rompe a nada. Cuando crees en el Señor, cuando confías, como confió Daniel, como confiaba David, como entendía Josué, que el Señor estaba con él, eso, amado hermano, lo hizo inquebrantable. Y sabes, por último, todos tenemos una promesa acá, pero para llegar a ella se necesita esfuerzo y valentía. Porque mira, no solo tenemos que ser esforzados y valientes para llegar a la promesa, tenemos que ser esforzados y valientes para poder arrebatar el reino de los cielos. Porque su palabra dice que solo los valientes arrebatarán el reino de los cielos. ¿Y qué te hace a ti caminar con valentía? ¿Qué te hace a ti caminar seguro? ¿Qué te hace a ti caminar confiado? Sabiendo quién es Dios. Cuando entiendes quién es Dios, de verdad, nada te va a quebrar, nada te va a derribar, nada te va a confundir, nada te va a desviar del camino, porque tienes claro quién es Dios, porque has entendido claramente quién es Dios. Hermano, ¿por qué te doy esta palabra hoy? Porque una vez más vuelvo a repetirte lo que digo siempre: los días que vienen son duros, hermano. Los días que vienen para esta tierra son difíciles. Y solo los cristianos inquebrantables, solo aquellos cristianos que de verdad, hermano, confían en el Señor, son los que van a soportar la prueba, la hora de la prueba. Porque la hora de la prueba viene. Porque la hora de la prueba está a punto de acontecer. Porque la hora de la prueba, hermano, de verdad ya está a nada de empezar. Y quizás hoy dirás, un sermón más de lo que habla de esto. Pero hermano, ¿cuántos sermones no escuchaste antes de la pandemia? Dijiste, no hombre, esto no va a pasar. Si el COVID está allá por Asia, ¿cuándo viene a Guatemala? Imagínense, hermano, fueron casi 3 años de encierro, 2 años de encierro. Yo cuando escuchaba hablar al presidente en esos años de COVID, de verdad, yo a veces decía, Padre, ten misericordia de nosotros, Señor. Ten misericordia de tu pueblo, de la gente. Y muchos llamaban, yo me recuerdo, hermano, muchos escribían a la página, hermano, oren por mí, hermano, estoy afligido, hermano. Pero muchos escucharon la palabra. Muchos fueron advertidos. La hora de la prueba viene, pero el Señor te dice, yo estoy contigo. Quizás el proceso llegará a tu vida,
Pero el Señor dice: yo estoy contigo. Quizás vendrán aflicciones a tu vida, pero en la aflicción tienes que recordarte que Dios está ahí. Y quizás el COVID fue solo el inicio, hermano, de las muchas cosas que vienen. Hoy se escucha tantas cosas. Un 50% es cierto, el otro son puras mentiras. Pero algo sí está escrito en la Biblia, eso sí es cierto, hermano, y es lo que va a acontecer. Por eso el Señor en este tiempo necesita formar a cristianos inquebrantables, porque son los que van a llegar al cumplimiento de la palabra, de la promesa, y son los que van a arrebatar el reino de los cielos. Así que te digo hoy, como el Señor se lo dijo a Josué: yo estoy contigo. Nadie podrá hacerte frente en todos los días de tu vida. Pero ojo, Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas, no desmayes, porque yo estoy contigo. Una vez más se lo volvió a decir el Señor, mira. Y sabes, cuando leemos esa historia, vemos que el Señor 3 veces se lo dijo a Josué. O sea, Josué creo que se sentía incapaz. Josué sentía que no tenía la capacidad suficiente para poder terminar lo que Moisés empezó. Yo no sé qué pasaba por el corazón de Josué o qué pasaba por la mente de Josué. Pero qué fiel es el Señor en llegar con esa palabra a la vida de Josué. Decirle: Josué, estás blindado por mí. Eres intocable, Josué. Y el Señor te dice: por tu nombre eres intocable. Nadie puede hacerte frente porque yo estoy contigo. Nadie podrá llegar a tu vida porque yo estoy contigo. Nadie podrá, dice el Señor, el poder hacerte daño porque yo estoy contigo. Por eso David decía: tu vara y tu callado infundirán aliento. Preparas un banquete en presencia de mis angustiadores, decía David, como testimonio de quién era el Dios de David. Mi copa está rebosando. Hermano, hoy quiero decirte: mira siempre para el frente. Yo leía algo hoy en redes sociales, y algo de las cosas del cristiano que muchas veces fallamos o erramos es que dejamos de ver al objetivo principal, que es Jesús. Y saben, ponían este ejemplo con lo que le pasaba a Pedro. Pedro dice que empezó a caminar sobre las aguas, viendo ¿a quién? A Jesús. Pedro empezó bien bajando de la barca, como muchos hacemos. Empezamos bien algo, pero en el camino empezamos a dudar, empezamos a tener miedo, empezamos, no sé, tantas situaciones que se nos atraviesan y dejamos de ver el objetivo principal, que es Él. Cuando Pedro deja de ver a Jesús, Pedro empieza a hundirse. Cuando dejas de ver a Jesús, pierdes el objetivo de tu propósito. Cuando dejas de ver a Jesús, empiezas a hundirte. Cuando dejas de ver a Jesús, te entran ganas de rendirte. Cuando dejas de ver a Jesús, empiezas a ver todo de una manera errónea. Y ese es un factor, hermano, malo en la vida del cristiano. Y quiero decirte algo: vuelve a ver a Jesús. Vuelve a enfocarte en Jesús. Vuelve a poner tu mirada en Jesús, porque Él jamás va a dejar que te hundas en tu temor, en tu incredulidad, en tu frustración. ¿Sabes? Él va a extenderte la mano y te va a levantar una vez más, diciéndote: pequeño, yo no he dejado de estar ahí. Yo siempre he estado presente, cuidándote, blindándote, protegiéndote, peleando por ti. No somos cualquier iglesia, ¿sabe? Somos una iglesia con promesa. Usted no es cualquier cosa, hermano. Usted es alguien importante en Dios. Así que hoy le digo: la clave para ser un cristiano inquebrantable es confiar en Dios, pero confiar plenamente en Él. La clave para ser un cristiano que nadie lo quiebre es entender cuán grande es nuestro Dios.
La clave para ser un cristiano, hermano, aquellos cristianos que de verdad están hechos de acero, son aquellos que entienden cuán poderoso es Dios. Y no va a haber foso de leones, no va a haber nada que pueda contra ti, porque Dios está ahí.